Bien, 4:03, así que vamos a empezar porque después tenemos una hora, después tenemos que cortar, si no, no nos da el tiempo para hacer el cambio de link. Acuérdense que cuando cortamos la primera vez, cortamos 5 minutos, le mandamos otro link y empezamos con el otro link para tener otra hora. Así podemos hacerlo de una forma gratuita y de una forma más sencilla y más ordenada. No sé si hay alguien que no haya estado en la clase pasada. Estaría bueno que se presente si no estuvo. Si no, directamente seguimos con la clase como la tenemos estipulada para el día de hoy. ¿Hay alguien, Luciano? Ahí estoy viendo, supuestamente, solamente Victoria es nueva. Y Andrea ya estuvo la vuelta pasada. Andrea Cabello, Lucía Silva, Ríos Mili también estuvo. Laura Gómez también estuvo. Bien. Buenas tardes, qué bueno que estén acá otra vez. Vamos a hacer una pequeña oración muy breve. Consagramos el estudio a Dios, al Espíritu Santo, amén. Una breve oración. Padre Santo, te damos gracias por estar reunidos y pedimos que tu Espíritu Santo se siga moviendo, Señor, a través de las redes, a través de este estudio que tú pusiste en nuestro corazón de enseñar las confesiones de fe. Señor, te damos gracias por este momento y yo pido que tu Espíritu Santo abra todo entendimiento, todo conocimiento, para que tu palabra, Señor, entre en sus corazones y puedan discernir y aprender tus verdades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, en la primera clase habíamos visto un poco una reseña histórica de lo que era el tiempo de la confesión de fe. Yo no sé si vieron las notas, yo les dejé en las notas un resumen en donde más o menos vimos los primeros puntos importantes, nos enfocamos en el tiempo que estamos, más o menos en el año 1620, 1630, hasta que llegamos a la confesión de fe de 1689. Vieron que había 3 grupos importantes en la iglesia anglicana de Inglaterra, ¿no? Se separan o se digregan 3 grupos importantes que eran los congregacionalistas, los presbiterianos y los bautistas. Cada uno tenía su confesión de fe y nosotros, que seguimos a la confesión de fe bautista, vamos a ver a medida que vayamos desarrollando la confesión de fe, qué es esto de los términos que está en el índice, ¿no? ¿Por qué habla de la Sagrada Escritura? ¿Por qué habla de la justificación? ¿Por qué habla del libre albedrío? ¿Por qué habla de tantos temas que nosotros encontramos en la Biblia? Pero no sé si es que quiere animar, pero para mí es importante saber si entendieron el concepto de qué es una confesión de fe. No sé si alguien lo quiere contar con sus propias palabras o lo que yo puse ahí, más o menos, qué es una confesión de fe. ¿Eso quedó claro en ustedes? Si no quedó claro, lo agrandamos un poquito ahora, si no, seguimos. Pero es importante que usted sepa qué es lo que está estudiando. La confesión de fe, habíamos puesto que era qué cosa. ¿Se acuerdan? Aunque lo lean. Era un grupo, ¿Alguien que quiera abrir? era un grupo de, sí, era un grupo de personas que se habían juntado para formar una nueva doctrina de fe. Bien, Andrea. ¿Alguien más que quiera agregar algo más a esa definición? ¿Qué pasaba con la confesión de fe? ¿Qué era? ¿En qué se basaba la confesión de fe? En la Biblia. Amén. La confesión de fe es un grupo de enseñanzas basadas en lo que dice la Biblia. Y la confesión de fe nunca puede contradecir la Escritura. Amén. Entonces ahí podíamos nosotros chequear si una confesión de fe es cristiana o no es cristiana. Para ser cristiana tiene que estar basada y fundamentada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Amén. Y nunca ninguno de sus puntos puede contradecir a la Biblia. Amén. Eso es algo importante. Después, lo que yo le di históricamente, ustedes lo pueden agrandar en cualquier libro de historias que hable sobre este tema. Lo importante es que usted se enfoque un poquito en la historia, que sepa de dónde salimos, y los que abrazamos la
la fe bautista, ¿no? Tenemos un origen y tenemos una confesión de fe que ha partido desde el año 1630 y pico hasta el 89 que se hizo la confesión de fe. De ahí en adelante fue todo el movimiento bautista, no solamente en Europa, sino que arriba América del Norte, luego América del Sur y luego a todos los continentes, ¿no es cierto? Saber un poco la idiosincrasia de lo que es ser un protestante. También habíamos visto sobre este tema que era ser protestante, ¿se acuerdan? Que protestante era porque protestábamos sobre la Iglesia Católica, porque se estaban apartando de la Biblia. Entonces, todas las cosas que los católicos estaban enseñando hasta el 1500 se habían empezado a apartar de las Sagradas Escrituras, al grado tal que decían que la voz del Papa era lo mismo que la voz de la Biblia. Entonces, cuando los reformadores escuchan esto y dicen, no, acá hay algo que está mal, tenemos que volver a la Escritura. ¿Se acuerdan que les dije que queríamos en las solas, sola fe, sola Escritura, solo gracia? Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, sabemos que si es solo Escritura, nuestra fe tiene que estar fundamentada solamente en la Escritura. Y luego habíamos empezado a hablar un poco sobre la confesión de fe directamente, sobre el primer tema que eran las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Y habíamos dicho que en las Sagradas Escrituras había dos revelaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las revelaciones? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cuáles eran las dos revelaciones que habíamos visto? ¿Alguien que lo quiera decir? Eran importantes, porque una llevaba... ¿Sí, Andrea? Sí, era la revelación general y la revelación particular, podría ser. Perfecto. La revelación general era la que nosotros tomábamos del mundo, ¿no? Y leímos esos versículos que dice que la creación misma habla de Dios. Pero esa revelación general no me lleva a la salvación. Me lleva a un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios no salva. Y generalmente si uno se queda con ese conocimiento general, termina en la idolatría, porque termina pensando que la naturaleza es Dios. Así le pasaba a los indios, que el sol era Dios, que la luna era Dios, que la tierra era Dios. ¿Por qué? Porque veían esa cosa tan grande, esa creación, pero no entendían quién había hecho eso. Para ellos Dios era el sol, la luna, las estrellas, ¿entienden? Y eso lleva a la idolatría. Pero luego tenemos una revelación particular, que es la que viene de leer la palabra de Dios. Esa revelación particular hace que yo nazca de nuevo. Esa charla que tuvo Jesús con Nicodemo, que le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes esto, que para nacer de nuevo hay que llenarse del Espíritu Santo. Entonces Jesús enseña que hay un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento viene a través del conocimiento de la Escritura, a través de conectarme con el Espíritu Santo, a través de recibir en mi vida el Espíritu de Dios. Amén. Estos son conceptos fundamentales de la fe. Se podría decir que es el ABC. Si nosotros no entendemos cómo renacer del Espíritu, nunca podemos empezar. Todos tienen más o menos lo que es la idea de nacer de nuevo, ¿no? Les han enseñado lo que es nacer de nuevo, ¿sí? Bien, porque si no, van a decir, ¿qué está hablando? ¿Cómo? Va a decir lo mismo que dijo Nicodemo, ¿cómo puedo volver a meterme dentro de mi madre y volver a nacer de viejo? O sea, fíjense, una cosa que parece tan obvia, ¿no? Pero que sin embargo es el primer pensamiento que le viene a cualquiera. Me habla de nacer de nuevo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No es tan tonto si uno se lo pone a pensar desde ese punto de vista. Si vos no sabés, lo primero que te viene es lo que vos conocés. Vos sabés que nacer se nace una sola vez y que se nace de bebé. Ahora, después Jesús le dijo a un hombre mayor, tenés que nacer de nuevo. Y el hombre no sabía qué le estaba diciendo Jesús hasta que Jesús luego le enseña y le habla que le está hablando del Espíritu Santo. Entonces, vemos que en las Sagradas Escrituras teníamos dos conocimientos. El conocimiento general y el conocimiento especial. Y que este conocimiento especial se manifestaba a través del conocimiento de la Biblia. Luego habíamos hablado de los libros de la Biblia. Amén. Habíamos dicho que teníamos un Antiguo y un Nuevo Testamento, ¿sí? Y que, como están escritos ahí en el apunte,
tenemos los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Y también habíamos hablado que las Biblias católicas tenían libros apócrifos o deutocanónicos. Creo que ahí habíamos terminado, ¿no? Alguien que me recuerde, porque se nos había acabado el tiempo. Ahí habíamos terminado, no lo habíamos explicado eso. Amén. Entonces, no lo habíamos explicado bien. Entonces, ahí vamos a empezar con esta clase. ¿Están escuchando todos, no? Sí. Bien. ¿Qué es esto de libros canónicos y libros deutocanónicos o libros apócrifos? La palabra apócrifo quiere decir escondido o no oculto. Y la palabra deutocanónico quiere decir, viene de una palabra compuesta griega, que es deuto, que es volver a contar o contado por segunda vez. Deutocanónicos, que se volvió a contar el canon, se volvió a armar el canon, o se hizo un canon después del primero. Por eso que se llaman deutocanónicos, más que apócrifos. Porque se sabe, no estaban, aunque estaban escondidos, luego se sabe con el estudio que estos libros no tienen la antigüedad que dicen tener los católicos. Amén. Ellos los introducen en el Antiguo Testamento y estos libros, yo se los anoté, no sé si alguien quiere leerlos, ¿cuáles eran? Lo tienen ahí en el apunte, ¿cuáles eran estos libros deutocanónicos? ¿Cuántos eran y cuál era? ¿Alguien que abre el micrófono? Y lo tienen ahí, en el apunte que les di. Los libros. ¿Alguno que se anime y lo lea? Así lo hacemos interactivo. Está más bueno cuando se animen a hablar porque vamos a ir hablando y vamos a ir aprendiendo juntos. ¿Amén? ¿Lo tenés ahí? Los libros deutocanónicos, te los leo yo para que ustedes lo tengan. Están en las notas. Más abajo. Más abajo, ahí. Tengo la segunda fase del libro de apuntes que dice, los libros deutocanónicos son Tobías, Macabeos primero, Macabeos segundo, Sabiduría, Eclesiásticos y Baruch. Esos son los libros que son deutocanónicos y usted lo pueden encontrar en la Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén. Si usted alguna vez tiene una Biblia de Jerusalén, va a encontrar que en el Antiguo Testamento tienen estos libros. Amén. La historia dice que Martín Lutero, cuando los empieza a leer, se da cuenta que son agregados del siglo II y el siglo III, que tienen su forma de escribir rasgos de la teología católica por la forma que fueron elaborados en sus escritos. Entonces, Lutero interpreta que no son palabra inspirada por Dios, sino que aunque son libros escritos por gente muy estudiosa, no fueron libros canónicos. ¿Se acuerdan que canon quiere decir regla o instrumento de medida? Es la medida que nosotros tenemos para interpretar qué libros son inspirados por Dios y qué libros no son inspirados por Dios. ¿Va entendiendo más o menos esta parte de la escritura? Porque es importante que usted sepa por qué tiene una Biblia que tiene unos libros menos que la Biblia de los católicos, por este sentido. Y por eso se los llama deutocanónicos, porque fueron puestos después que se había dicho que el canon tenía 66 libros. Entonces, esto es importante para que podamos entender estas cosas. Así que bueno, yo te invito a que abras ahí la confesión de fe en el punto 3. Estamos 1, que es de la Sagrada Escritura, en el número 3. ¿Lo tienen ahí? El puntito 3 que dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura. Por lo tanto, no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. O sea que está bueno leerlos, porque sí tienen cosas buenas,
Pero no tenemos que decir, esto es palabra de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Los libros de Macabeos son muy importantes en la parte de la historia porque me reflejan el movimiento que hubo antes que aparezca Jesús. Cuando los judíos, con una revuelta macabea, sacan a los griegos que habían hecho una abominación desoladora en el templo y habían sacrificado un cerdo. Ese día se llama el día de la dedicación. Si usted va a la Biblia, va a ver que Jesús, en Mateo, dice que estaba en el día de la dedicación y que era invierno. Amén. Ese es todo un tema sobre el nacimiento de Jesús, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro tiempo, de que es imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Amén. Hay evidencia arqueológica, evidencia histórica y evidencia geográfica que el 25 de diciembre en Israel es invierno. Hay nieve. Si usted pone en Google paisajes de Jerusalén, 25 de diciembre va a ver que está todo nevado, que hay nieve. Entonces es imposible que los pastores estuvieran pastoreando las ovejas, porque uno de los datos importantes es que a los pastores que pastoreaban las ovejas se le aparecieron los ángeles y les dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, ha nacido un Salvador, y fueron a un pesebre y lo vieron. Todo ese marco, en un 25 de diciembre, es imposible que acontezca porque es invierno. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otras materias, si las podemos cursar. Amén. Lo importante es que sepamos que el día de la dedicación es el día 25 de diciembre para los judíos y es un día que se festeja la independencia o la corrida del imperio de Antíope sobre los griegos. Amén. Entonces, esto es importante, saberlo, entenderlo y comprenderlo. Los libros comúnmente llamados apócrifos, entonces, no siendo de inspiración divina, son como libros comunes. Y acá tenemos 2 versículos, así que ahora sí van a tener que abrir sus micrófonos y leer los textos y los comentamos. Uno es Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. No importa la versión que tenga de la Biblia, la entendemos igual. Todas las Amén. Biblias son... Amén. Bien, Léalo. comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declara en todas las escrituras lo que de él decían. Bien. Comenzando desde Moisés y siguiendo con declaraban lo que decían las escrituras. Ahí está haciendo un recorrido de las escrituras y de los libros que comúnmente se conocen como Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. La segunda referencia es Romanos 3:2. Romanos 3:2, ¿quién lo tiene? Lo lea, por favor. Amén. Amén. Sí, léalo. Léelo, Andrea. Bueno, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Muchas, agrandar un poquito el texto de Luciano. Un versículo arriba que dice, Leemos así, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. o sea que la palabra de Dios que hablaba la Biblia era el Antiguo Testamento. Amén. Y este Antiguo Testamento, dicho por historiadores como Josefo, no aparece en los libros deuterocanónicos. Amén. No aparecen hasta después del año 300 o 400 la mención de algunos libros de estos deuterocanónicos. Entonces vemos que no son del periodo antes de Cristo, sino que son libros que fueron escritos después de Cristo, en el siglo I, siglo II, siglo III. ¿Por qué? Porque estos libros afirman la teología católica. Amén. Y confirman ciertas verdades de su doctrina estos libros. Entonces, fueron agregados por un fin determinado.
porque había ciertas estructuras teológicas que no tenían respaldo bíblico, y con estos libros, algunas de esas cosas que no tenían respaldo bíblico, ahora la tienen. Es un punto no menor, pero es un punto por el cual fueron agregados estos libros a la Biblia. El punto 4 dice la autoridad de las Sagradas Escrituras, por lo que se debe ser, la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída. No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Amén. Te lo leo de nuevo. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia. Ya vamos a ver que la palabra tiene su propia autoridad y que ella misma revela que está escrita por Dios. Amén. Entonces vamos a leer ahora el versículo que corresponde a este punto, que es... ayúdame, Luciano, ¿cuál es acá? Lucas 16, 27 al 31. Ese sería el primero. Gálatas 1, del 8 al 9. Y Efesios 2, 20. Esos serían los 3 versículos que tendríamos que leer. Amén. Que uno busque Lucas, que el otro busque Gálatas y que el otro busque Efesios. Amén. Cuando lo tienen, abre el micrófono. El que tenga Lucas lo lee. Y así luego va a abrir el que tiene Gálatas y luego el que tenga Efesios. Si quieren, para darle un poco de orden, en la barra inferior tenemos una mano que dice ahí levantar la mano básicamente, y lo pueden ir levantando en orden, así le podemos dar el versículo a cada uno y les decimos cuál es el que tiene que buscar cada uno, ¿bien? Eso lo hacemos en la próxima. Ahora, ¿quién tiene a Lucas? A ver, que lo lea. Léalo, por favor, Río. Mili. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este es uno de los versículos en donde Jesús enseña que hay vida después de la muerte. Hasta ese momento, la creencia hebrea era que uno moría y entraba en un sueño hasta el día de la resurrección. Amén. Por eso que uno lee en los proverbios, en los salmos, hagan todo en la vida, porque después en el Seol no se puede hacer nada. No se puede hablar, no se puede cantar, no se puede escuchar, no se puede recordar hasta el día de los muertos. Esa creencia la reafirma Jesús cuando le dice a María: María, no te dije si crees en mí, al que esté muerto vivirá. Y María le dice: yo ya sé que el día de la resurrección va a resucitar mi hermano. Y Jesús le dice: no estoy hablando de ese día, te estoy diciendo ahora, si crees en mí va a resucitar. El pasaje que vuelvo a hablar de Lucas está diciendo cómo es esta parte de abajo de la tierra que se llamaba Seol, amén, que estaba dividida en 2 partes, una que era el seno de Abraham, donde estaban los buenos, y otra que era el propio Seol, donde estaban los malos, donde era un lugar de tormento, donde había sequedad de la boca, donde había fuego, donde había realmente un lugar que no se pasaba bien. Y dice que entre los dos, dice Jesús, había un gran cisma, una fosa muy profunda, y que la parte de abajo, que era el Seol del juicio, uno alzaba los ojos y veía la parte donde estaba el seno de Abraham, que era donde estaban los buenos, que luego Jesús, cuando muere, lleva eso al cielo, y ahora el seno de Abraham está en el cielo. Amén. Por eso que dice: llevó cautivo la cautividad. Vino, cuando muere, cuando sale del cuerpo Jesús, está 3 días bajo la tierra, vence las potestades del infierno, saca la llave de la muerte y agarra eso de lo que llamamos seno de Abraham y es elevado al cielo. Por eso que Pablo dice: muerto en el Señor, muerto para la vida, presente en el Señor. Cuando nosotros morimos, automáticamente abrimos los ojos y estamos en la presencia del Señor. No en la resurrección de los muertos, porque eso vendrá después. En un tiempo, como dice Apocalipsis, que vio las almas de los que todavía estaban esperando y que se les da una vestidura y que le dice: todavía esperen un poquito porque no es el tiempo de la resurrección. Entonces, vemos que la palabra de Dios,
cuando se entiende bien, todo tiene que concordar. Amén. Esa es una de las nociones que nosotros enseñamos. Cuando los versículos no se encajan es porque la están enseñando mal. Porque toda la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese versículo estaba no solamente mostrando eso, sino también estaba hablando sobre las Escrituras. Le dice Jesús, en las sinagogas tienen a Moisés, tienen donde se lee la ley de Moisés todos los sábados, y no quieren creer. Porque cuando uno cree a la palabra de Dios, uno interpreta a Dios y uno lo empieza a entender. Entonces le dice ahí al rico que no había aceptado en vida al Señor Jesús, que no había aceptado la vida que Dios había determinado por la ley de Moisés. No nos olvidemos que en ese momento todavía estaba la ley y todavía estaba el templo. ¿Amén? Entonces le dice, todos los sábados tienen que se lee la Torá en las sinagogas y no creen. Así que por más que yo levante un muerto de aquí y lo lleve para allá, tampoco van a creer. Porque si no pueden creer a las Escrituras, menos van a creer si se les aparece un muerto. Van a decir que es un fantasma, van a decir cualquier cosa menos que fue enviado por Dios. Ese versículo es muy importante porque habla sobre varios temas y se puede usar para enseñar varios temas. Seguimos. Efesios 2:20. ¿Quién lo lee? Efesios 2:20. Amén. Amén. Caos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando habla de que está fundado sobre los apóstoles y los profetas, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los profetas como símbolo del Antiguo Testamento y los apóstoles como símbolo del Nuevo Testamento, pero que tiene su piedra basal, su piedra fundamental en Jesucristo. Amén. Nosotros, nuestra piedra fundamental es Jesús, pero nos basamos a construir sobre esa piedra Jesús entre los profetas y los apóstoles. O sea, que sobre la palabra misma está la palabra de Dios, el testimonio de los apóstoles y el testimonio de los profetas. ¿Va entendiendo? Porque es importante conocer que la palabra de Dios es inspirada y por eso que en esta confesión de fe, lo primero que usted tiene que tener cuando habla con alguien es saber que la palabra fue inspirada por Dios. Dice la Biblia, es necesario, es necesario, o sea que no se puede de otra manera que el que conozca a Dios crea que existe. Es necesario. Usted no se puede acercar a Dios si no cree que existe. Amén. Y como segundo requisito, usted no puede hablar de la palabra de Dios si para usted no es la expresión misma de Dios hecha a los hombres. El verbo de Dios caminante. El verbo que alguna vez caminó sobre la tierra, que fue Jesucristo, después se transforma en este libro maravilloso que nosotros llamamos la palabra de Dios. Y no se olviden que la palabra de Dios es Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos charlando con Jesús. Ese es el privilegio que tiene. Hay mucha gente que dice, Dios no me habla. ¿Cómo no te va a hablar si tenés a Jesús ahí al lado tuyo? Es el mismo Espíritu de Dios que está en este libro. Y cuando nosotros abrimos y hablamos la palabra en voz alta, leemos la Escritura, el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro corazón. El Espíritu Santo nos empieza a enseñar. Porque la Biblia se enseña a través de su Espíritu Santo. Por eso que la gente del mundo no la puede entender. Si usted lee Corintios, dice que para el hombre natural es imposible conocer la Escritura. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Y ellos tienen el espíritu muerto. ¿Amén? Porque el espíritu nace cuando uno renace, lo que dijimos hace un ratito. Entonces, ven cómo enseñar la Escritura nos permite empezar a caminar de una manera más sólida. Cuando usted quiera testificar a alguien, tiene que asegurarse que a esa persona, o que para esa persona, la Biblia sea un libro sagrado, sea un libro inspirado por Dios. Porque usted le va a decir, mira, acá en Mateo dice tal cosa, bueno, pero para esa persona sí, y a mí, ¿qué me importa que diga el Mateo tal cosa? Y yo no creo en la Biblia. Para mí la Biblia la escribieron los hombres. Esa es la contestación que te da el mundo. Entonces, si para esa persona la Biblia no es un libro que proviene de Dios, no te gastes en leer la Biblia porque no lo va a entender. ¿Entendés? Por eso ese versículo dice que se debe discernir espiritualmente. Debo asegurarme que la persona en la cual yo estoy testificando, primero acepte a Dios, para que el Espíritu Santo entre en su corazón
Y luego sí abro la escritura. Si yo quiero abrir la escritura antes que la persona se convierta, no va a entender. Puede llegar a razonar ciertas cosas, pero cuando sea confrontado con su pecado, cuando sea confrontado con aquello que quiere cambiar, automáticamente no va a querer y se va a ir. Se va a ofender o se va a simplemente, no, mira, esto no. Ustedes son muy fanáticos, y todas las cosas que te dicen cuando quieren apartarse de la predicación. Por eso que el primer punto que nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro es que la Escritura tiene 66 libros, que tiene un Nuevo y un Antiguo Testamento, que fue inspirada por Dios y que Dios la respalda por su Espíritu Santo. Amén. Esto es importante que ustedes lo tengan en su conocimiento. Si alguno, no sé si alguno tiene la bendición de ser evangelista. De los que estoy hablando, ¿alguien es evangelista? ¿O le gusta predicar a los no conversos? Eso es importante que lo tengan, amén, para que no choquen contra una pared. A la pared no, uno tiene que pasar por una puerta, no por una pared. Y la puerta es Jesús, amén. Entonces, cuando hay pared, ¿qué hace puerta? La puerta es Jesús. Primero tienen que ir a Jesús, y Jesús les va a dar su espíritu, y su espíritu les va a enseñar la palabra. Si usted tiene esta regla importante en la fe, usted va a ser más eficiente para el testimonio de Cristo. Amén. Esta charla que yo estoy dando en ustedes, la puedo dar porque ustedes son creyentes. Si ustedes fueran inconversos, ya me hubieran cerrado, porque serían locura para sus oídos. Pero como son creyentes, empiezan a entender el discernimiento de Dios. Amén. Seguimos con el punto 5. Y dice, faltaba leer el punto 2. El punto 2, perdón. De ahí del apartado 4. Del apartado 4, perfecto. Esa voz que escuchan es Luciano, lo que pasa es que no tiene cámara, pero es el que maneja todo y el que permite hacer todo esto, que es copastor de la iglesia y líder de jóvenes. Y bueno, está acá al lado mío. Ya vamos a comprar otra cámara y lo van a poder ver, pero bueno, capaz que el mes que viene ya ponemos otra cámara. Pero es el que está acá armando, el que está digitando todo esto, y uno de los que armó junto con su esposa todo esto de las redes. Yo la verdad soy maestro, yo enseño medio así de campo, ¿vio? Pero ellos, los chicos más jóvenes, aportan la tecnología para que podamos llegar a muchos kilómetros. Entonces, leemos el punto 2. Sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Si lo leemos todo junto, dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que se debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Y eso tiene que estar muy adentro nuestro. No digas nunca más, Dios no me habla. Amén. Yo también lo he dicho muchas veces cuando empecé. Oh, pero Dios no me habla. Veo que te mete en la iglesia. Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla. Y uno quiere escucharlo a Dios. Pero Dios habla de muchas formas y de distintas maneras a cada uno de nosotros. Algunos tienen el privilegio de escucharlo audiblemente, pero no son muchos. Realmente, en mi andar, yo me convertí en el año 89 y desde entonces no he escuchado a mucha gente que haya charlado mano a mano con Dios. Pero sí, el grueso de todos dice que cuando lee la Escritura, siente la voz del Espíritu Santo adentro, ¿no? Y que le va revelando y que te va guiando. Viste que vos empezás y luego no sabes por qué terminaste 5 libros más adelante o 10 libros más atrás. Y encontrás que en ese libro de 10 más atrás era la palabra para ese día para vos. O la guía, ¿no? Cuando uno pide guía o dirección. Abrí la Biblia después de haber orado. No, como hacen muchos, ¿no? Que abren la Biblia y ponen el dedo y dicen, acá me habló Dios. Eso no es así. Dios habla en orden y a través de una búsqueda. Si uno cuando va a leer la Biblia hace una pequeña oración, amén. Padre, te pido en nombre de Jesús que tu palabra sea revelada a mi corazón. El Padre dice que todo lo que le pidamos en su voluntad lo da, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces, ¿cómo no te va a dar tu Padre revelación espiritual si la estás buscando de corazón? Amén. No tengas miedo
de que algún espíritu inmundo se pueda meter o que se metan cosas en tu cabeza, porque dice la palabra de Dios que Dios sabe dar buenas cosas a aquellos que le piden y que Él no va a permitir que ningún espíritu inmundo, si vos hablas al Espíritu Santo, se meta en esa conversación. ¿Amén? Así que esa es la confianza que también sale de la Escritura cuando nosotros hablamos a Dios. Jesús dijo, si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas si se las piden. Así que esa es la certificación de Jesús, de que si le pedimos al Padre en su nombre, Él nos dará cosas buenas. Tenemos que leer los versículos que están ahí, así que vamos a leerlo. El 2, ¿no? Sí. Tenemos unos cuantos versículos. Ujú. Pero vamos a agarrar algunos. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:15, un versículo que casi todos sabemos de memoria, ¿eh? Pero vamos a leerlo de la Biblia. 2 de Timoteo 3:15. Amén. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, las Sagradas Escrituras sirven para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Y le dice a Timoteo, estas escrituras que vos sabés de chiquitito. También confirmando esta escritura que dice, enseña a un niño la palabra y de grande no se apartará de ella. Entonces eso es importante. Cuanto más chico uno se acerca a la palabra de Dios, tiene más garantía de no apartarse cuando uno es grande. Amén. ¿Por qué? Porque, como le dije en la primera clase, uno funciona como un termotanque. ¿Vieron un termotanque que entra agua fría por un lado y sale agua caliente? Pero si no entra agua, no sale agua. Bueno, nosotros somos igual. Si no, de este lado no entra palabra, por la boca no sale palabra. Amén. Si entra basura, por mi boca sale basura. Entonces, para purificarnos a nosotros mismos necesitamos la palabra, porque la palabra es agua, la palabra es luz, son símbolos de limpieza y de apertura de camino. Amén. Entonces, si nosotros metemos a nuestra cabeza palabra de Dios, de tu boca va a salir palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, si tu boca habla tonteces, es porque no le estamos metiendo cosas importantes a la cabeza. Porque no nos desprendimos todavía de los rudimentos del mundo. Amén. Me pasa a mí, yo tengo trabajo secular y a veces no, uno dice, oh, pero usted es pastor y enseña, y a veces uno está en una reunión de gente y hasta se ríe de un chiste que no se tiene que reír, porque uno está inmerso en este mundo. Por eso que uno tiene que salir de este mundo lo más que uno puede. Pero enseguida uno dice, che, mira, la palabra de Dios. A mí el trabajo me dice pastor, pero y cuando yo vengo, mira, ahí vino pastor, no digan estas cosas, y empiezan así, ¿no? Primero un poco en bromo, después otro poco en serio, pero lo importante es que nosotros marquemos siempre donde estemos, la diferencia. Nosotros somos luz y sal de este mundo. Por eso que no creo que muchos pastores dicen, yo trabajo tiempo completo para la iglesia, y yo le digo, yo también, porque donde estoy soy luz y sal, así que a mí la iglesia no es que esté en las cuatro paredes, al contrario, la iglesia verdadera está fuera de las paredes. El cristiano verdadero es probado fuera de las paredes de la iglesia. En la iglesia estamos todos santos, en la iglesia estamos todos bien vestiditos, ¿no? Y todos hablamos de otra manera. Pero esto no tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que nosotros seamos así afuera. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, por este primer punto. Si la palabra de Dios mora en vos, y para que la palabra more en vos, tiene que estar en vos. Si hay algo que dijo Dios a todas las personas, fue lo que le encargó a Josué. Mire, Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Que esta palabra sea leída por ti, de día y de noche, y medítala todo el tiempo. Y si haces esto, todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Por qué? Porque cada consejo de tu boca va a estar basada en la palabra de Dios. Cada consejo que va a estar basada en la palabra de Dios. ¿Cómo se vence a Satanás? Se vence a Satanás con la palabra. Lo enseñó Jesús. Venía Satanás y le decía una cosa y Jesús le decía, escrito está Satanás. Tal cosa. Escrito está Satanás. Hasta que después se vete de aquí y el diablo lo deja. Entonces, por eso el primer punto de esta confesión de fe es tan importante. Es la Sagrada Escritura. Solo Escritura. Solo fe. Solo gracia. Amén.
Solo gloria a Dios. Eso es importante que esté en tu corazón. Y por eso nos decidimos hacer estos cursos online para que se pueda desparramar por toda la Argentina, si Dios así lo quiere. Amén. Y se pueden ir sumando muchas personas. Por eso que lo hacemos gratis, porque entendemos la consigna que tenía Pablo. Si recibieron gratis, den gratis. Amén. Estamos en contra de lucrar con la palabra de Dios. Entendemos que Dios puede dar muchas maneras para que uno se gane la vida. Y no necesariamente lucrando con la palabra de Dios. Porque si yo sé lo que sé, es por obra y revelación del Espíritu Santo. Estos no son conocimientos académicos, aunque sí tengo mucho estudio en mi vida. Pero la revelación proviene de Dios. Amén. Por eso dice que el inconverso no la entiende. Entonces, un inconverso puede ser un doctor de Harvard en física. Es obviamente 3 veces más inteligente que yo, pero no tiene la revelación de la Biblia. Porque esa revelación de la Biblia se viene a través del Espíritu Santo. Y yo no puedo cobrar eso. Amén. Eso es algo importante que lo tenemos que hablar y tiene que salir a la discusión. La palabra de Dios tiene que ser dada para que la gente cambie. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si algo te va a hacer libre en la vida, es la palabra de Dios. Y eso no se puede cobrar. Amén. Entonces, por eso que tratamos de hacer estas cosas, para que inviten a más gente que participen. Tenemos un sistema que podemos aceptar hasta 100 personas por grupo. Amén. Por eso que hicimos 2 grupos, sabiendo que esto iba a empezar así de a poco, pero entendemos y creemos que en la medida que ustedes se sientan que están siendo edificados, puedan decirle, mira, conseguimos un lugar donde se nos edifica gratuitamente la palabra. No estoy para reemplazar ningún pastor, lo vuelvo a decir, lo dije en la primera vez y lo quiero decir de nuevo. No estoy para reemplazar ningún pastor, ni ninguna denominación. Nosotros somos bautistas, yo soy pastor de iglesia y sé que cada uno de ustedes tiene su pastor y bendecimos al pastor que ustedes tienen, amén. Esto es una herramienta para que sean edificados. El segundo paso que nosotros tenemos con estos cursos que vamos a dar durante todo el año que viene es poder luego conseguir hacer conferencias en cada lugar y viajaremos a los lugares que nos inviten para hacer temas específicos y conferencias sobre el desarrollo de la palabra. Ese es el plan de Dios sobre esto, amén. Pero bueno, seguimos con las escrituras para que ustedes entiendan y puedan desarrollarse como cristianos. Estábamos en el punto 2. La otra escritura que podemos leer es Romanos 1, 2. Romanos 1, 2. ¿Qué dice? Que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí dice que había prometido por sus santos profetas en las Santas Escrituras. O sea que las escrituras del Antiguo Testamento, donde vemos los profetas, Daniel, Jeremías, los mayores o los menores, Ageo, Sofonías, todos esos profetas fueron por Dios y están en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso que dice que está basado, como les dije hace un ratito, sobre los profetas y sobre los apóstoles. Amén. Otra escritura que vamos a leer es Hechos 2.16. Hechos 2.16. Mientras lo buscan, nuestro ministerio es de leer la Biblia, así que usted va a salir terminando este año leyendo la Biblia de memoria, ¿ven? Porque si usted no conoce la espada, no la puede usar. Esto es así, es sencillo. Hechos 2.16. ¿Qué dice? ¿Quién no tiene? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso solo dice 2.16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel y habla de la venida del Espíritu Santo, ¿ven? Pero está ratificando un hecho que estaba pasando, que fue escrito ¿dónde? En la Biblia, en el profeta Joel. Esa profecía que fue casi 300, 400 años antes que pasara la venida del Espíritu Santo, está ratificada en las Escrituras. Se da cuenta que
¿Por qué para nosotros es tan importante? Porque todo lo que dice el Antiguo Testamento empezó a cumplirse después de la venida de Jesús. Porque la Biblia dice que todo es hecho por Él, por medio de Él y para Él. Todo es Jesucristo. Amén. Todo es su pan y su vino. Todo es esto que nosotros festejamos como la Santa Cena. Está desparramado en toda la Biblia. Otro versículo que quiero que lean es Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Y otro que me busque Gálatas 3, 8. ¿Cuántos minutos quedan? Quedan 10 minutos más o menos. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Vuelve a mencionar qué cosa en la Escritura. ¿Para qué te levanté, Faraón? Te levanté para demostrar mi poder. Hay gente que es levantada para recibir el castigo, aunque parezca mentira, ¿no? Pero dice que Dios lo levantó para después destruirlo. Amén. No es muy lindo, pero bueno. Dios es así, porque Él tenía un pueblo y Él estaba bendiciendo su pueblo. Y permitió que ese rey de Egipto se levantara solamente para mostrar el poder. Y cuando tuvo que destruirlo, lo destruyó, porque el pueblo de Dios era Israel. Amén. Y luego es la iglesia. Gálatas 3, 8, habíamos dicho. ¿Quién lo tiene? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán las benditas todas las naciones. Este es un versículo muy profundo. Amén. O sea, la Escritura está diciendo, en Abraham serán benditas todas las naciones. O sea, que ya en la Escritura antigua estaba prediciendo el futuro, pero también en el futuro está diciendo, che, esto está escrito en la Biblia. Dios lo dijo hace mucho tiempo atrás. Y está pasando ahora cuando los gentiles empezaron a recibir la Escritura. Porque hasta ese momento los gentiles eran las personas que no recibían la palabra de Dios. El pueblo de Israel recibía la palabra de Dios. Y si vos gentil querías recibir la palabra de Dios, te tenías que hacer judío. Perdón, tenías que circuncidarte. Pero ahora dice que a los gentiles también les fue dada la Escritura sin circuncidarse. Por eso que Pedro recibe esa visión que le dice mati coma, no, y Pedro le dice nadie, y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. No se refería a la comida, sino se refería a las personas que iban a entrar al reino, que somos nosotros, los gentiles. Todos nosotros pertenecemos al reino de los gentiles, que entramos y estamos en pacto con Dios a través de Jesucristo. Amén. Eso es importante también que entendamos. Otro versículo que tenemos que leer es Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Amén. Amén, léalo. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Ahí la ley es la palabra de Dios, amén. Porque cuando se estaba escribiendo ese versículo no existía el Nuevo Testamento. Entonces se hace referencia directa a la Biblia. Amén. Entonces dice, es más fácil que pase el cielo y la tierra a que una coma o una tilde no sea cumplida de la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios no solamente es un libro, sino que es la palabra misma de Dios. Y que cuando la leemos en voz alta, amén, tiene poder, porque nosotros tenemos poder delegado. Yo no puedo decir a una persona, sé sano, pero sí puedo decirle, en el nombre de Jesús, sé sano. Amén. Y esa persona recibirá. Yo puedo orar en el nombre de Jesús y puedo leer versículos en voz alta. Lo que se llama oración estatura. Padre, tu palabra dice en Isaías 53, por tu llaga yo soy sano. Por lo tanto, me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Porque en tu pueblo, tu palabra dice que no habrá enfermo en tu pueblo, ni habrá estéril en tu pueblo. Tú, una mujer que es estéril, puede decir, Padre, tu palabra dice que no habrá estéril en tu pueblo. Y yo me tomo esta palabra y declaro esta palabra y la creo. Y usted empieza a orar, porque eso fue palabra de Dios.
una de las cosas que la gente no entiende, que la palabra de Dios es algo que se largó Dios de su boca. Y si nada vuelve vacío a él, dice la Escritura. Cuando Dios larga la palabra, lo larga con poder. Y la larga con poder para que tenga vida en sí misma. Amén. Cuando usted lee la palabra, tiene vida en sí misma. Usted tiene el libro más potente de todos, de la humanidad. El libro que es sobre todo libro, porque cuando este libro que es físico se convierte en espiritual, tiene poder. Y ese es el poder que la gente normal no puede ver. Y que le parece que es una tontera leerlo. Pero usted sabe que ese libro tiene poder de Dios, porque no fue escrito por invención humana, sino que santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ese espíritu que está encerrado en un libro, usted lo libera cuando cree. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Bien. Seguimos. Amén. Seguimos con este puntito. Ahí vieron que hay muchísimos versículos donde estábamos leyendo. Estábamos en el punto 4. Ahí arriba de 1, 2, 3, sí, arriba de 20 versículos. Así que eso estaría bueno que después lo chequen en su casa uno por uno. Amén. Porque cada versículo va añadiendo un granito de arena en lo que es la Biblia. Amén. Así que eso lo chequeamos después. Vamos al punto 5. Amén. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos o inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Entonces, vieron que el punto 3 hablaba de los libros apócrifos. El punto 4 habla de la autoridad de la Biblia. El punto 5 habla del testimonio de la Iglesia de Dios sobre la Escritura. Amén. Son distintos aspectos de la palabra de Dios. Así que vamos a leer 2 de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Quién tiene este hermoso versículo? 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, ya lo habíamos leído. Van a ver que esto lo dice. Perdón, en realidad esa es primera de Timoteo 3.15, era segunda de Timoteo 3.15. Pregunta. Bien. Capaz que lo dije yo mal. Sí, segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Ah. No hay problema. Léelo. Segunda de Timoteo. Segunda 3, 14 y 15 es la misma, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de lo que has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bien, perfecto. ¿Se entiende esa escritura? La entendemos, ¿no? Que las Sagradas Escrituras te hacen sabio. Amén. ¿Por querés ser sabio? Lee la Biblia. La gente estudia para ser sabio. Pero ¿qué pasa? La sabiduría no viene por comer del árbol del bien y del mal. La sabiduría viene por comer del árbol de la vida que es Jesús. El árbol del bien y del mal estaba puesto no solamente para que el hombre no lo leyera, sino para que entendiera que solamente a través de Jesucristo viene el conocimiento de la sabiduría. Amén. A Dios le plació que el hombre entendiera la sabiduría a través de él. Cuando nosotros buscamos otro árbol para comer, sea la facultad, sea lo que sea, no estamos comiendo la sabiduría que Dios quiere que comamos. Y esa sabiduría, como dice el libro de Santiago, es diabólica, animal. Amén. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre. El Padre es el que da la sabiduría.
y lo quiere dar a través del Espíritu. Y está escondido esos tesoros en la palabra de Dios. Para que la gente que no quiere aceptar a Dios no pueda acceder a estos tesoros. Pero nosotros que accedemos a esos tesoros, seremos coronados con la sabiduría de lo alto. Una sabiduría que este mundo, dice la palabra de Dios, no sabía, porque si lo hubieran tenido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, eso es importante que lo entendamos. La sabiduría viene por leer la palabra de Dios. Amén. Seguimos con otro versículo más. Leemos otro cachito más y luego hablamos con los versículos. Entonces, para que entendamos, leemos la parte 1 y ahora leemos la parte 2. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras y al carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Amén. Este párrafo es bien completo, es bien conciso y lo afirma con los siguientes versículos que vamos a leer ahora. Jeremías 23, 28 y 29. Vamos a ordenarnos. A ver, Mili, vos buscá Jeremías 23, 28 y 29. Andrea, buscá Lucas 16, 27 al 31. Aurora, buscá Juan 6, 63. Y Laura, si estás escuchando, buscá Primera de Pedro 1, 23 al 25. Que son las personas que tengo acá que están conectadas. Amén. No hay más, ¿no? Son esos. Bien. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Amén. ¿Entienden esa escritura? Es una escritura media complicada, pero ahí está hablando que el que tenga visión que la lea, pero si esa visión no es de Dios, esa visión no se puede tomar como que proviene de Dios. Por eso dice que tiene que ver la paja con el trigo, como diciendo, visiones puede haber muchas, pero visiones de Dios hay una sola. Palabras puede haber muchas, pero palabra de Dios hay una sola. Y cuando determinamos cuál es la palabra inspirada de Dios, entonces ahí aprendemos. Amén. Mucha gente dice, tengo una revelación de Dios. Ahora está con esto que hay revelación fresca. Hay una iglesia en Mar del Plata que no leen la Biblia, porque los fundaron los apóstoles nuevos que han venido acá a la ciudad, diciendo que la Biblia es revelación vieja y que ellos tienen revelación nueva. Esa es la apostasía que se está entrando en muchos lugares, lamentablemente, ¿no? Y que por la boca de los profetas hay una revelación nueva, entonces ¿para qué vamos a leer la Biblia? Cuando todo tiene que estar sumergido en la palabra de Dios, en el canon, que es lo que estamos estudiando. Por eso que se estudia como primer punto, para que no haya herejías. Herejías es aquello que sale de la doctrina sana. Pastor, Y que una se va... pregunta. ¿Sí? Una ¿Te escucho? pregunta. Sí. Entonces, cuando una persona dice, bueno, yo tengo una revelación que Dios me dio, todo tiene que ir, o sea, como que tiene que concordar con la palabra de Dios que está en la Biblia. Totalmente. Cuando uno dice el Señor ya dejó todo escrito en su palabra. Porque si la Biblia se cerró el canon, desde Génesis a Apocalipsis, ya está cerrado. Dice la Biblia que todo lo que nosotros necesitamos saber para la salvación y para las demás cosas están encerradas en la Biblia. Entonces, cuando un profeta habla, una de las formas de chequear si ese profeta realmente fue inspirado por Dios es que tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Amén. Ahora, una cosa es que te diga, no sé, dice el Señor, este mes en Rosario, por decir cualquier lado, ¿no? Va a llegar un siervo y va a traer palabra de Dios y va a haber un gran avivamiento. Son palabras específicas, pero no están en contra de lo que dice la doctrina de Dios, que hay profetas que dicen que se va a enseñar la palabra, ¿entienden? O sea, a veces no está justo el versículo en la Biblia, pero sí el contexto de lo que habla. Ahora, es muy distinto que diga, el Señor dice
a partir de ahora no lean más la Biblia. Eso va en contra de la palabra. El Señor dice, no estudien más porque el Espíritu revela todo. Tampoco dice eso, porque si no, Pablo no hubiera dicho que hay ministerios de apóstol, de profeta, de maestro. ¿Me entienden? Entonces, hay que entender bien qué dice la Biblia y qué dice ese supuesto profeta. Pero sí, la respuesta es sí. Nada de lo que diga un profeta puede contradecir la Biblia. Y nada de lo que dice un profeta puede apartarse de las verdades elementales de la Biblia. Si usted enseña, si usted cree en la Trinidad, si usted cree en el bautismo, si usted cree todas las verdades fundamentales de la Santa Cena, entonces si un pastor o un profeta ahora empieza a decir, bueno, me dijo el Señor que no festejemos más la Santa Cena, no es bíblico, tiene que sonar la alarma roja. No, este no es un profeta de Dios, porque no puede ir en contra de la palabra. ¿Está claro este punto? Es importante. Esto sale de este punto. Nada puede contradecir la Escritura. Solo Escritura. Es una de las solas. No se aparten de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Teníamos que leer. Había más textos para leer. Lucas 16, 27 al 31. ¿A quién se lo había dado? Andrea. Amén. Sí. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. De los muertos. Hoy lo explicamos, ¿no? Siempre va a ver que hay versículos repetidos porque son tan importantes que los vuelven a tomar para justificar lo que vienen a decir. Si no escucha la palabra de Dios, no puede escuchar a nadie. ¿Ves? Ahí está un poco tu pregunta. Si no escuchan a la palabra de Dios, no van a escuchar a un profeta. Que diga que viene de parte de Dios, que diga que tiene un mensaje, que estuvo en la tumba y que los muertos hablan. Mira que mucho de eso en las redes. Habló después de muertos. O sea, la palabra dice que eso no puede pasar todavía. Así que no escuchen a muertos, dice la palabra de Dios. Así que toda esa clase de videos no los abran, no se enganchen. Un consejo, ¿no? Cada cual hace lo que quiere. Pero la Biblia dice, no escuchen a los muertos. Y no puede alguien venir de los muertos y decir, dijo un muerto tal cosa. Pero pará, si la Biblia dice que eso está prohibido para los hombres. Eso es espiritismo. Entonces, por eso que es importante conocer el alcance de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué cosas nos permite Dios y qué cosas no nos permite Dios? Y toda cosa que Dios prohíbe siempre es para nuestro bien. Es como cuando un padre le dice a un hijo, che, no toques el fuego porque te vas a quemar. ¿Y qué hace el nene? Va y toca. Hasta que por ahí no se quema, pero siente el calor y llora, ¿no? Entonces, entendió por qué me decía, porque me voy a lastimar. Dios es lo mismo. Y a veces nosotros caemos en pecado, caemos en tentaciones, porque no hacemos caso a la palabra de Dios que te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Amén. Para eso está la palabra. Es útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, dice Timoteo. ¿Otra escritura que teníamos que leer? Juan 6:63, creo que era Aurora. Juan 6:63. ¿Sí? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y vida. Amén. El Espíritu aprovecha para todo. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque esta carne va a morir. Ciertamente el día que comida ese algo, morirás. Amén. Y morimos 2 veces nosotros. Porque Adán murió 2 veces. Murió su espíritu y murió su carne. Nosotros al revés. Aquellos que no tienen el nacimiento, mueren una sola vez, muere la carne. Y el espíritu, el alma sale y va con Dios. Pero los que nacen del espíritu, cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios y el alma va al lugar de acuerdo a lo que hizo. Amén. Nació del espíritu. El espíritu, para que lo puedan explicar, para que lo puedan entender.
Cuando uno nace, nace cuerpo y alma, según la Escritura. Y cuando acepta a Dios, el espíritu renace en uno. Entonces uno vuelve a ser espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando uno muere, ese espíritu que está en nosotros vuelve a Dios, que lo dio. Es la fuerza vital, la cual puedes tener dones de profecía, talentos, ministerios. Eso va a Dios porque lo dio Dios. El alma son los que es lo que somos nosotros. Esa alma va o al cielo o al infierno. Y el cuerpo ya sabemos dónde va, se desintegra. Entonces, la gente común, cuando nace, muere una sola vez porque su espíritu no nació. No puede morir lo del espíritu. ¿Se entiende más o menos eso? El segundo nacimiento me permite a mí tener la vida de Dios en mí. La gente del mundo no tiene esa experiencia. Por eso que nos ve como bichos raros. Porque no está el espíritu de ellos adentro. En nosotros hay un lugar que tiene que nacer para que habite el Espíritu Santo. Ese es el espíritu humano, el que habla Pablo, el hombre interior. Eso en la gente común no está. Cuando nosotros nacemos de nuevo, esa parte toma vida. ¿Y qué hace Dios? La llena con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el espíritu empieza a darle órdenes al alma y el alma empieza a darle órdenes al cuerpo. Así funciona un cristiano. Cuando nosotros morimos, ese espíritu que estaba alojado en nosotros vuelve a Dios. El alma va al lugar que es la muerte, que es donde están las personas buenas o las personas malas. Eso que vimos recién, del seno de Abraham o el Hades, y la carne queda en la tierra. Por eso que cuando la gente es enterrada, ya ahí no está. Nosotros tratamos que la gente no vaya mucho a los cementerios porque realmente es un lugar donde hay muchos espíritus inmundos, amén, y mucha depresión y muchas cosas malas. Porque realmente el ser no está ahí. Ahí está el cuerpo, amén. Y todas esas cosas las entendemos en la Biblia. Yo sé que es un tema medio escabroso y bueno, no sé por qué lo estoy diciendo, pero bueno, Dios sabe. Pero el Espíritu Santo te tiene que mostrar todas estas cosas. Y estas cosas aprendemos en Dios, amén. El alma está en el lugar donde Dios la puso. O sea, cuando morimos sale el alma. No queda en el cementerio. Sale el alma. O va al lugar de la gente de bien, o va la gente que hizo el mal. Va la gente que renació de nuevo, o la gente que no renació de nuevo. Amén. Y cuando venga la resurrección de los muertos, todos volveremos a tener vida en este cuerpo que tenemos, pero glorificado, a una edad de 20, 30 años. Así que no se gasten en hacer cirugía estética porque cuando vuelva a renacer va a tener 30 y no va a envejecer nunca más. Amén. Eso es algo que aprendemos de la Biblia. Así que bueno, no, nada. Es importante que tengan estos temas y que a medida que vamos viendo la Biblia vamos a ir tirando ciertas cositas. No vamos a agrandar cada tema porque vamos a ser pertinentes a la confesión de fe, pero en todos estos puntos habla la palabra de Dios. Amén. Por eso que habla ahí del Hades, por eso que habla de las cosas que dice Jesús y que siempre hace referencia a la palabra de Dios. Por más que venga alguien del otro lado, si no oyeron primero la Biblia, no van a hacer caso a esas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque no nacieron del Espíritu. El otro versículo que había que leer. Creo que era Laura con 1 de Pedro 23, 1, 23, 25. Si está conectada. Si Laura tiene ahí micrófono o algo. Sí, a ver, ahí estoy. Ahí se escucha perfecto. Amén. Se escucha ¿Te perfecto. escuchas? Sí, perfecto. Estoy acá con mi pareja. Estamos escuchando. Perfecto. Bien. Gloria a Dios, bendiciones. Ahí te vemos. Qué bueno. Estaba escuchando. Estaba escuchando, no queríamos robar más tiempo, pero dice, es de mujeres, ¿no? Le digo, o sea, podés entrar si te mandan el link en el grupo de WhatsApp. Sí, es para hombres, para mujeres, para niños, para todo. Para todo aquel que quiera aprender la palabra de Dios. Amén. Amén. Es Amén. importante. No, da la casualidad que se engancharon todas mujeres, pero porque a los hombres les cuesta un poquito más también estudiar. No lo pasé siempre por las la mujeres- iglesia, me voy a quedar acá sentado. Dale. Gloria a Dios. Bueno. Te Dice, escuchamos. bueno, dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.
Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Amén. ¿Ves que todo lo que yo les dije recién estaba en ese versículo? Que lo que le estaba explicando, que todo está ahí en la Biblia, que nacemos, que morimos, que somos regenerados en el Espíritu, todo está en la palabra de Dios. Por eso es importante que lean la palabra de Dios. A ver, es importante, como yo le digo a mi congregación, que escuchen el mensaje del pastor, que asistan a la iglesia, que tengan la comunión con los hermanos, pero nada de eso reemplaza la lectura de la Biblia. Amén. Si yo no leo la Biblia, si yo no tengo la Biblia como mi fuente de toda verdad, no sirve nada ir a la iglesia, porque la iglesia nos salva, un pastor nos salva, los hermanos de la congregación nos salvan. Amén. Son todas personas que nacemos y que morimos. Solo la palabra de Dios es eterna. Solo la palabra de Dios hace que vos resplandezcas. Como leímos recién, la Biblia hace que tú nazcas de nuevo, que tu espíritu nazca de nuevo. Porque ciertamente cuando comió Adán murió su espíritu. Amén. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nacemos de nuevo. Y somos como Adán. Pero ahora, esta nueva generación que todavía no tiene el cuerpo regenerado, tiene algunas promesas que Adán vivió. Entonces, cuando usted vea cómo era Adán, lea el Génesis, y usted vea cómo era Adán antes de caer, así es ahora en Cristo Jesús. Por eso que la enfermedad ya no existe. Usted me dice, pastor, como si usted está en Cristo y usted se toma de la palabra de Dios, la enfermedad tiene que salir de su casa. Amén. Usted no tiene que tomar más remedios. Porque la palabra dice, en mi pueblo no hay enfermedad. Ahora, el justo por la fe vivirá. ¿Me entiende? Usted tiene que tener la certeza y la convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero usted crea la palabra que largó Dios de su boca. ¿Lo cree o no lo cree? Usted tiene que hacer esos chequeos. Si Dios dice, no hay enfermo en mi pueblo, y usted se planta en esa palabra, la enfermedad tiene que salir. Es ilegal en su cuerpo. Porque Cristo pagó por su sanidad. Por sus llagas somos nosotros curados. Por sus llagas. Muchos dicen por sus llagas, pero si usted va al original dice llaga. ¿Sabe por qué? Porque todo el cuerpo de Cristo era una llaga. Porque Cristo vivió algo que no vivió nadie. Si usted lee la historia romana, cuando se los torturaba no se los crucificaba. Sin embargo, Cristo se lo torturó y se lo crucificó para que todo ese castigo fuera la sanidad para el mundo. Y por su llaga somos nosotros curados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Toda enfermedad mental cayó sobre él. Todo estrés, toda disociación de personalidades, todo lo que usted lee ahora cayó sobre él. El castigo de nuestra paz mental cayó sobre él. Y nosotros por su llaga somos curados. No habrá dolencias en el pueblo de Dios. Si usted tiene una dolencia, diga, no se tome una aspirina. Amén. Somos hombres de fe. Por su llaga soy curado. Y usted empieza a hacerlo y va a ver cómo va a cambiar su vida. Por eso que es importante la confesión de fe. Por eso que es importante que usted aprenda como primer punto la escritura de Dios. Porque en él está escondido todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Cosa que oído no oyó, ni ojo no vio, ni subió al corazón de hombre, son las cosas que tengo preparadas para ustedes, dice la Escritura. Amén. O sea que ni siquiera los pensamientos que a nosotros nos parecen que podemos llegar a tener, Dios tiene preparadas cosas mejores. Y esas cosas las va usted a aprender cuando lea la Biblia. Por eso la fascinación nuestra es que usted aprenda la palabra de Dios. Porque cuando usted aprende la palabra de Dios, su vida va a cambiar. Su vida va a dar testimonio. Usted en la iglesia donde asista va a decir, ¿qué pasa que te veo distinto? Es que ahora no solamente la leo, sino que la vivo a la palabra de Dios. La pongo en práctica. Y cuando un cristiano sabe la palabra de Dios, los demonios tiemblan. Amén. Lo que se dice en la historia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia se fue enfriando por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento en qué? En la Escritura. Nunca un hebreo hablaba de otra cosa que no sea la Escritura. Amén.
Cuando leemos el libro de Habacuc, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y también hay en otros libros está esa misma escritura, habla del conocimiento de la escritura de Dios, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. ¿Ves todos los versículos que yo me conozco de memoria? Me los conozco porque a través de esos versículos yo vivo. Y vivo en la palabra. Amén. Y la idea de este seminario que vamos a dar de 6 meses es que usted a través de estos 6 meses pueda vivir en la palabra. Si hoy, si usted sabía un versículo, de acá a 6 meses vas a ver 50, 100 versículos en su cabeza. Y cuando se enfrenta al enemigo, usted va a alargar palabras de su boca. Y va a tener victoria. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Dónde estábamos? En el... Estamos en Hebreos 4, 12 y No, 13. seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Bien, estábamos en el punto 5, si no me equivoco, ahora leemos el punto 6. No, quedaba en la partita de abajo. Ah, Sin la embargo, parte- exacto. nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Esto es importante. Mira, aprendete esto de memoria. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza, acá está la definición de fe. La fe es la convicción y la certeza. Amén. La certeza. ¿Qué es la certeza? Es más que cierto. Es entender que eso es sí o sí. Amén. Una de las cosas que destruyó la Biblia, para los que han estudiado en la facultad, es el estudio del conocimiento relativo, el relativismo cultural. No sé si alguien ha escuchado hablar, pero el relativismo cultural habla de que no hay una verdad absoluta, sino que hay verdades múltiples y que cada verdad depende de lo relativo de ese observador. Eso es un conocimiento que destruye la Biblia. ¿Por qué? Porque los que leemos en la palabra de Dios creemos en el absolutismo, que es lo contrario al relativismo. ¿Qué es el absolutismo? Que lo que dice la Biblia es verdad. Está independiente del punto de vista del que la lee, del observador. No hay muchas verdades, hay una sola. Si la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, la verdad los hará libre. Amén. Si dice que ciertamente amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es así. Si usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. No es relativo ese conocimiento. Amén. Entonces, esto es algo importante, es tener la certeza, como dice acá, plena persuasión y certeza de la verdad infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca. Amén. Como me decía un pastor amigo, mira, si en la Biblia yo leyera que las vacas vuelan, yo creería que las vacas vuelan, porque está ahí, lo dijo Dios y es infalible. Tiene que pasar. Una alegoría, o sea, es mentira eso, pero si dijera eso, pero sí dice algo medio parecido, que dice que si los humanos callaran, las piedras hablarían. Amén. Y cuando el humano cayó, hasta hizo hablar a una bestia mula de carga. Si usted lee la historia de Balaam, el burro habló porque el humano no entendió que había un ángel delante de él. Entonces las piedras hablarán si los humanos nos callamos. Amén. Y el mal que vemos hoy es permitido porque los hombres buenos se callan la boca. Martin Luther King dijo que cuando los buenos se callan, los buenos ganan la batalla. Perdón, al revés lo dije. Cuando los buenos se callan, los malos ganan la batalla. Amén. Cuando vos y yo nos callamos la boca, los malos ganan la batalla. Porque nosotros somos la luz y nosotros somos la sal de este mundo. Y estos conocimientos están para que los aprendas. Amén. Para que los incorpores. Entonces, es infalible. La palabra no falla. No falla. Y su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo. ¿Por qué dice interna? Porque está dentro de las personas. Dios ya no está tanto arriba, no mires tanto arriba, está dentro tuyo, está dentro de tu corazón, está más cerca de lo que vos pensás. No os dejaré solo, enviaré el Espíritu Santo, dice Jesús en el libro de Juan. No los dejaré solos, es palabra de Dios. No te sientas más solo, por favor. Porque Dios está a tu lado, no está a tu lado, está dentro tuyo. Amén.
Y juntamente con el Espíritu hay ángeles al lado tuyo. Nosotros no estamos solos. Aunque el enemigo ponga sentimiento de soledad, tenés que reprenderlo. En nombre de Jesús, diablo, vete con este sentimiento, porque yo no estoy sola. Yo no estoy solo. Yo estoy con el Espíritu de Dios adentro. Y si el Espíritu de Dios, de Cristo, que levantó a Cristo de los muertos, ahora habita en nosotros, dice Romanos, vivifica también nuestro cuerpo mortal. Amén. ¿Va entendiendo la palabra? Así que vamos a leer quien da testimonio en nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a leer Mateo 16, 17. Aurora, si buscas Mateo 16, 17. Mili, busca 1 Corintios 2, 14. Y Andrea, busca Juan 3, 3. Y Laura Gómez, si querés, 1 Corintios 2, 4 y 5. sí. ¿Y hay otro más? Sí, está Victoria Reynoso, 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6. Y Lucía Silva, 1 Juan 2, 20 y 21. Perfecto. Así Justo que nos dan los versículos para todos. para todos, los escuchamos. El primero, el que dijimos. Mateo Amén. 10, 17. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Ven? La revelación viene por el Espíritu Santo. Bienaventurado Pedro, porque lo que aprendiste no te lo revelaron los libros. Te lo digo así en criollo, te lo reveló Dios. Gloria a Dios. ¿Viste cuando tenés una revelación? Que decís, lees un versículo, leíste toda la vida, de golpe decís, mirá lo que quería decir esto. Esa es la revelación de Dios. Eso es lo que le pasó a Pedro. Bienaventurado Pedro, porque lo que te acabas de decir no vino de tu cabeza, vino de Dios. Amén. Así habla Dios. Y habla en todos de esa manera. No habla en mí solamente porque soy pastor, maestro. No. Habla en vos, en cualquiera. Porque todos podemos ser pastores y maestros y fuimos llamados para eso. Amén. Es más, fuimos llamados a ser discípulos. Una palabra que se sacó de las iglesias cuando es el fundamento de las iglesias. Hoy se habla de líderes, de colíderes, de hermanos, otras cosas, pero Jesús lo hizo más fácil. Puso maestros y discípulos. Y los discípulos luego serían maestros que traían discípulos que serían maestros. ¿Entienden? Así se fomentó el cristianismo. Seguimos a la otra escritura. ¿Quién la tenía? Amén. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Ves lo que te decía hoy? No las pueden entender. No te enojes con los inconversos. Orá por ellos para que realmente Dios pueda llenarlos. Porque hasta que no entre el Espíritu de Dios no van a entender. No te gastes en leer las escrituras una y otra vez, en discutir con ellos, en querer ponerles el conocimiento, porque ahí dice la escritura, no lo van a entender. Entonces tenemos que orar para que se conviertan. Entonces entrará el Espíritu de ellos. Hoy aprendimos este punto importante. Si algo que tiene la confesión de fe es que vas aprendiendo puntos. O sea, la confesión de fe es una explicación de la Biblia. Eso es una de las definiciones también. Es una explicación de la Biblia. Luego aparecería con el tiempo lo que se llama teología sistemática, teología bíblica, teología comparativa. Pero en estas confesiones de fe está todo eso condensado. Y lo que nosotros leemos acá es Biblia en su estado puro. Y la vamos desglosando en distintos temas. El primer tema de ellos es, que tenemos que terminar hoy, es de las Sagradas Escrituras. Amén. El otro punto, el otro versículo, ¿quién lo tenía? Sí, No, amén. Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Confirma lo que dice Pablo luego. Amén. Nacer de nuevo. Así que, como tarea para la casa, amén, es necesario que chequeemos. Sí, primero nacemos de nuevo. Si lees la Biblia y te duele la cabeza, no entendés, te da sueño, un montón de cosas, hay algo que falta, amén. Falta que venga el Espíritu Santo a nosotros. No quiere decir que no esté convertido, pero falta más comunión, porque esto es como ir al gimnasio, ¿vieron? Uno va al gimnasio y no hace 200 lagartijas de golpe.
porque al otro día no existe. Pero si empieza con una, con dos, bueno, el espíritu es lo mismo. Empiezas leyendo un versículo, el otro, ahí empieza el entendimiento a formarse dentro tuyo. Otro versículo. ¿Quién lo tenía? ¿El que sigue? 1 Corintios 2, 4 y 5. Creo que era Laura, ¿puede ser? Si querés abrir el micrófono, justo no te estamos escuchando. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esa es la conclusión de todo lo que estamos hablando, ¿men? En otra versión dice con palabras altisonantes, en ese versículo. No, Pablo dice, yo no vengo a hablar con discursos preelaborados. No necesito estudiar oratoria para que ustedes se convenzan. El convencimiento viene por el poder de Dios. Cuando cae el poder de Dios sobre tu vida y te convirtió tu corazón, ahí empiezas a entender la Escritura. Y ya no aprendes tanto hasta de un maestro, porque el mismo Espíritu te va a ir diciendo y te va enseñando. Los maestros somos tutores. No sé si alguna vez, lo que estoy en la zona media de campo, y han plantado una planta de tomate, pero vieron que el planta de tomate tiene que poner una caña, porque el tomate se cae, lo que se llama tutor. Entonces, el tutor hace que la planta vaya tomando fuerza hasta que su tronco se agarra fuerte y luego ya la planta no se va a caer tan fácilmente y da fruto. Bueno, los maestros, los pastores somos tutores, pero realmente lo que te da la vida y la savia es el Espíritu Santo. El maestro te va a decir, vea, tenés que empezar a leer esto, tenés que leer aquello, empezar por acá. Ese es el trabajo de un maestro y un pastor. Pero tu enseñanza, tu crecimiento, eso lo pone Dios, como dice la Escritura. ¿Amén? Sí. ¿El otro versículo? Dice Amén. ¿Quién lo lee? Lucía. Juan, Bien. primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Es un axioma. O sea, ninguna verdad puede salir de la mentira. Amén. No hay mentiras verdaderas ni verdades mentirosas. O es mentira o es verdad. Todas esas cosas que escuchamos en el mundo son cosas de Satanás. Porque Dios es blanco o es negro. Yo siempre enseño lo mismo, ¿no? El gris le pertenece a Satanás. Todas las cosas grises que no están definidas le pertenecen al enemigo para confundirte. Porque Dios siempre dio dos caminos. Caminos de bendición o caminos de maldición. Caminos de creer o caminos de no creer. Caminos de una sana doctrina o caminos de idolatría. No hay tres caminos. Entonces, todas las cosas que tengan tres caminos o todas las cosas que sean grises, apartate porque eso no viene de Dios. Dios dice, prefiero que seas inconverso o que seas converso, pero no un tibio, porque vomitaré de mi boca a los tibios. Aquellas personas que parecen cristianos, pero que son mundanos. Amén. Que toman aspecto de cristianos, pero luego cuando los ves en la vida común son mundanos. No tienen ninguna raíz de Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Quedaba otro versículo más? Sí, Victoria Reynoso, para leer 1 Tesalonicenses 1, versículos 5 y 6. Victoria, no sé si tenés micrófono. Sí, Perfecto. sí. Bien, gloria a Dios. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gloria a Dios. Buenas tardes. Bueno, leo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. ¿Ven? Todos estos versículos que estamos leyendo están confirmando lo que estamos hablando. Que se precisa el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Amén. Les vuelvo a repetir. Perdonen que sea un poco reiterativo, pero es necesario que aprendan qué es una confesión de fe. Una confesión de fe no es algo que reemplaza la Biblia, es algo que explica la Biblia. Amén.
Vieron que tocamos el tema y ahora estábamos tocando el tema del testimonio del Espíritu Santo sobre la Escritura. El mismo Espíritu Santo da testimonio que la palabra es de Dios. Amén. Eso es importante que sepan. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Nos quedan más o menos 20 minutos. Bien, Un poco menos. vamos a tratar de terminar, porque vieron que está determinado el estudio por un estudio por punto. ¿Amén? Así que vamos a poner un poquito de esto. El 6 dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, están expresamente expuestas y necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Un poco lo que hablábamos, un poco la pregunta que me hicieron. Ahí la tiene y ahora vamos a ver los versículos que afirman esta verdad. Nada puede ser agregado a lo que ya está escrito. Y ahí tenemos 2 Timoteo 3:15 y 17. ¿Quién lo lee? 2 Timoteo 3:15 y 17. ¿Lo escucho? Segunda de Sí. Timoteo 3:15 al 17. Sí. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, Sí. instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese versículo que aprender de memoria. Toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que todo hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Es importante eso que esté en tu cabeza. Solamente en la palabra de Dios va a estar todas estas cualidades. Y si la palabra de Dios no habita en tu mente, no podemos ser discípulos de Cristo. Porque somos embajadores del reino. Amén. Y un embajador habla de su reino. O sea, yo te pregunto, si no sabes cómo es tu reino, ¿de qué vas a hablar? Y tu reino está escondido en la Escritura. Por eso que es importante. Y todo lo que está ahí es suficiente para saber las cosas fundamentales. Dice que ahí empieza diciendo el tema de la salvación, de la fe, de la vida. Eso se llama doctrina. Toda la doctrina de lo que vos tenés que aprender está escondido en la Biblia. El otro versículo que tenemos que leer es Deuteronomio 4:2. Sí, ¿querés, pastor? Lo tengo acá. Dale, léelo. Dice, amén, Fuerte. no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis ni disminuiréis. Amén. ¿Ven con lo que yo le explicaba hoy? Pues yo tengo palabras frescas. No. Gracias, decirle. Gracias con tu palabra fresca. Léetela vos. Porque a mí la palabra me enseña que no hay nada. Que no tengo que ni disminuir, o sea, ni sacar, ni agregar. Ya está todo. Ya está todo ahí en la palabra. No precisas, quédate tranquilo. No precisas nada más que la Biblia para salir adelante. Amén. Para conocer el reino, para todos los temas que luego, cuando vayamos desglosando en estos 6 meses, vamos a hablar de todos los temas que habla la Biblia. Y vas a ver cómo está todo ahí. Y te vas a maravillar de cómo en tu boca estaba el poder a veces para romper situaciones que no rompiste. Pero por desconocimiento. Porque, vuelvo a repetir, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a leer Salmos 19:7. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. La ley de Jehová es la Biblia. Amén. En ese momento la ley era la Torá. En los Salmos estaba la Torá. Amén. La Torá, el testimonio de los profetas y los libros de la sabiduría. Entonces, la ley de Jehová hace
sabio. A ver, lee la palabra de Dios, léela, no te desanimes. Seguimos leyendo, porque nos quedan poquitos minutos. Entonces, sin embargo, dice, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Amén. Entonces ahí te está diciendo que las cosas son reveladas por el Espíritu Santo. Amén. Eso ya y los versículos, estos los vamos a pasar, después leerlos en tu casa porque están dando el mismo testimonio. El Espíritu Santo da testimonio en tu interior de que esto es así. Amén. Todos han recibido alguna vez una confirmación del Espíritu Santo. Si no, hay que hacer una oración. Amén. Para que realmente puedas escuchar la palabra de Dios. Pero esto no es magia. Los caminos de Dios no son mágicos. Los caminos de Dios son verdaderamente, Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando vos te acercás a Dios y decís, Padre, yo quiero estar contigo, yo quiero escuchar tu Espíritu Santo, prepárense para vivir una vida como jamás han vivido. Pero necesitan largar de sus labios una oración genuina. Amén. Porque Dios discierne los pensamientos del corazón antes que vos abras la boca. Así que fíjate con quién te vas a enfrentar. No es alguien que vos le puedas ganar hablando. Porque antes que hables, Él discierne lo que está en tu corazón. Entonces, si tu corazón está dispuesto a aprender, quédate tranquilo, que Él enviará ángeles y el Espíritu Santo para que tú empieces a aprender. Seguimos en el punto 7. No todas las cosas contenidas en las Sagradas Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras por todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Y leemos 2 de Pedro 3:16. ¿Quién tiene 2 de Pedro 3:16? Mientras me buscan eso, a ver, ¿lo tienes ahí? 2 de Pedro 3:16. Amén. Dice, Sí. casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá está diciendo Pedro, perdición, amén. Gracias, Mili. Acá dice Pedro que está leyendo los escritos de Pablo y que dice que hay algunas escrituras que son difíciles de entender. Ahora, hay una materia cuando uno estudia en el seminario que se llama hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que estudia cómo interpretar la Biblia. Amén. Y la hermenéutica dice, entre muchos postulados que tiene para entender la escritura, que es un poco lo que explica acá, que los versículos difíciles se entienden con los versículos fáciles. Amén. O sea, si Dios, yo esto se lo dejé en las notas, si Dios dice, nadie me arrebatará de su mano, y después lee otro versículo que dice, procura con temor y temblor guardar tu salvación, no está diciendo que se pierde la salvación, porque está diciendo que nadie me sacará de su mano. Entonces, quiere decir que este versículo que yo estoy tratando de entender de esta manera, no se puede contradecir con el que es claro. O sea, si hay un versículo que dice, nadie me arrebatará de su mano, vos también sos parte de ese nadie. Amén. Entonces, no quiere decir que otro versículo que parezca que diga lo contrario, está diciendo eso. Ahí Andrea Cabello creo que tiene una pregunta. Sí. Te escucho, Andrea. No. Sí. Lo que quería compartir es que también acá puedo hablar sobre que Dios también puso parábolas, que es la que también es difícil de comprender, ¿no? Claro, la parábola, precisamente, dice la Escritura que Jesucristo le hablaba en parábolas para que oyendo no entendiera. ¿Por qué hacía eso Dios? Porque la palabra de Dios era para los hijos de Israel. Él en ese momento vino a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Entonces,
a los hijos les enseñaba las parábolas, más aquellos oyendo no entendían. Entonces, sí, ahí también se puede meter esto que los versículos difíciles o las parábolas no son para todos, sino para aquellos que fueron destinados. Amén. Entonces, esto es algo que luego cuando hablemos de los puntos del libre albedrío, de la salvación, si se pierde, si no se pierde, de todos estos puntos de la perseverancia de los santos, de los puntos del arminianismo contra el calvinismo, todo eso está acá. Y todo eso lo vamos a ir hablando mucho más. Pero ahora vamos a enfocarnos en esto. Los versículos difíciles se entienden con los versículos fáciles. Amén. No busquen interpretación en Google, porque Google hay de todo. Busquen la Biblia. Busquen versículos fáciles sobre un tema. Y luego, ese mismo versículo fácil le da como norma a usted de que eso, lo que no entiende en otro versículo, lo puede filtrar por el fácil y lo va a entender. Amén. A veces nosotros queremos buscar nuestra propia interpretación. Y ahí es donde caemos en errores, en herejías, y ahí es donde se hacen las famosas sectas. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a los estamentos que tiene la Escritura. El punto 5 dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son, por lo tanto, auténticos. De tal manera que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a estos idiomas originales, no son conocidos por todos los pueblos de Dios, que tienen derecho a las Escrituras e interés en las mismas. Y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, antes de traducirse a la lengua común de todas las naciones a las que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza. Este punto yo se los aclaré en las notas. Este punto hoy nos parece ridículo porque en todos lados la Biblia se lee en el idioma que uno habla. Pero en esta época venían de la famosa Santa Inquisición, en donde la Iglesia Católica decía que la Biblia se tenía que leer en latín y no se podía leer en las lenguas vulgares, o sea, en las lenguas que uno hablaba, porque decían que eso era herejía. Entonces se los perseguía y se los mataba cuando se traducía la Biblia a las lenguas de lo que uno hablaba. Entonces, si uno era alemán, no podía traducir la Biblia en alemán. Si uno era inglés, no podía traducir la Biblia en inglés. Se debía leer en latín. Y la tenían que interpretar los curas porque decían que ellos eran los únicos capaces de interpretar la Escritura. Esta práctica llegó hasta el año 1900. Y se han hecho misas todavía en 1900 en latín para que la gente no entendiera. Esta fue una de las formas de la Reforma. ¿ven? Uno de los puntos fundamentales de la Reforma era que la Biblia se leyera en el idioma original, para que todos podamos entender. Vos te imaginás si vos tenés la Biblia en latín, ¿cómo la vas a entender? Y no todos sabían latín, no todos sabían leer. Vamos al contexto de la sociedad del 1600. Muy poquitos sabían leer y escribir. Calculá, habrá en latín. Entonces, bueno, nos queda el último punto, pero no llego con el tiempo, así que lo vamos a ver muy breve en la próxima clase. Amén. Espero que haya sido de bendición esta segunda clase. Y bueno, tenemos toda la semana, hagan preguntas. Yo voy a mandar notas por WhatsApp de la clase que viene, así que para que la puedan leer. Y cualquier pregunta, duda que les surja, lo escriben en WhatsApp y nosotros se los contestamos acá con el equipo que tenemos. Amén. Así que nada, gracias por estar ahí. Dios los bendiga mucho. Bendiciones.